Vamos a la lección número 8, lección número 8, si no me equivoco, de todo este estudio que llevamos sobre el capítulo 1 del libro de los Hechos. No hemos avanzado mucho, pero vamos pedazo por pedazo, porque lo que me interesa es de que nosotros tomemos estas verdades que están aquí. Le pido por favor que me acompañe a leer el versículo 9, ahí nos hemos quedado, vamos a comenzar el versículo 9 hacia el versículo 11, va a ser nuestra porción de este día. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué suceso más importante? No solamente el nacimiento de Jesús fue importante, sino que también su ascensión a los cielos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por el hecho de que nos dejó a nosotros escrito de que de la misma manera que subió a los cielos, así volverá una vez más. Cuando el Señor se va a los cielos, ¿qué fue lo que fue a hacer a los cielos? En Marcos 16, 19, Marcos describiendo esta parte dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea que se sentó a reinar con poder. O sea que él había venido, había estado en esta tierra como profeta y ahora sube a los cielos y se siente en ese trono de poder. El momento, el Señor está ya en ese trono de poder. Ahora, ¿cuál es el oficio del Señor en este momento? La Biblia nos dice, el libro de Hebreos habla mucho de eso, que el oficio del Señor es ser un sacerdote, un sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo en las cartas de Timoteo dice que nosotros tenemos un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Escuchó? Un solo intercesor, que si yo quiero ir y pedirle a Dios, no tengo que ir y buscar un santo para que interceda por mí, ni mucho menos a la madre de Jesús. La Biblia dice claramente que el único intercesor que existe es Jesucristo. Jesucristo. Él es nuestro sumo pontífice. La Biblia, el único que le da el título de sumo pontífice es a Jesucristo. Sumo pontífice quiere decir nuestro gran intercesor, el intercesor más grande que hay. Ahora, un día dejará ese oficio y será Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que no sea, pero con respecto a esta tierra. Entonces este día yo quisiera que pensáramos por un momento en estas cosas. O sea, en ese monte de los olivos, que en realidad no es un monte, repito, es un cerro. Es algo que no es, como decía, está a grandes kilómetros hacia arriba y que hay nieve en la punta. No es un cerro, es una colina. En esa colina, ¿por qué se llama Monte de los Olivos? Porque cuando usted camina por ahí, lo único que encuentra son olivos por todos lados. Nadie los siembra, ellos solo nacen, son olivos que tienen miles de años y ha estado por siempre, y ahí están siempre esos olivos. Entonces, era un lugar favorito que el Señor siempre que iba a orar o siempre que iba a Jerusalén, se quedaba en ese lugar, se quedaba bajo esos olivos, ahí dormía, ahí donde estaba el jardín de Getsemaní. Entonces, en ese lugar fue el lugar que el Señor escogió para subir a los cielos. La vista que hay del Monte de los Olivos, de la ciudad, de la ciudad de Jerusalén, es muy hermosa, porque usted la puede ver de arriba hacia abajo y se mira todo. Imagínense, hoy ahí está una mezquita musulmana, pero en aquellos tiempos estaba el templo, ahí estaba el templo. Entonces desde arriba le quedaba enfrente al templo, había una puerta ahí que se llamaba la puerta de oro, la puerta dorada, que es la puerta donde todos entraban. Entonces, viendo todo eso, la gente estaba en sus cosas allá en la ciudad de Jerusalén, quizás en sus oficios en el templo, pero ahí en ese momento en el Monte de los Olivos estaba pasando algo tremendo. Estaban viendo cómo el Señor fue alzado, dice. O sea, comenzó a subir.
fue alzado. El Señor solo hubiera podido desaparecer, así, y ya estuvo. No, el Señor quería darle una lección para que quedara en la mente de ellos para siempre, que de la misma manera que se iba, Él iba a regresar. Dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Una nube. Ahora, muchos piensan que no es una nube cualquiera, sino que es la nube de la gloria. La Shekinah, como se llama en el Antiguo Testamento. Una nube de la gloria lo envuelve y ellos ya no lo pueden ver. Entonces ellos están viendo Jesús que está subiendo y no se dan cuenta que por estar viendo arriba, que dice la Biblia, dice 2 varones. Ahora puede ser 2 personas, pero por la ropa que se les describe, que eran ropas resplandecientes. La palabra resplandeciente en el idioma original lo que está diciendo que era una ropa que tenía un blanco que no es un blanco normal, es un blanco más blanco que cualquier otro blanco, por eso se le llama resplandeciente, que es un blanco que parece que brilla. Entonces por eso nosotros creemos de que eran ángeles. Entonces ellos mismos le llegaron a testificar a ellos que pusieran atención en lo que estaban viendo. Y no solamente le dijo ese mensaje a ellos, sino que iba a quedar en las Escrituras para que nosotros también supiéramos cómo Jesús va a regresar a la tierra. ¿Cómo va a regresar? Va a regresar de una manera visible, va a regresar en una nube, va a regresar en gloria. ¿Cómo Jesús va a regresar? ¿A dónde va a regresar? Al Monte de los Olivos. De eso quiero hablar este día. Quizás usted ha oído hablar de la segunda venida de Cristo. Y yo me quiero detener antes de continuar con esto, porque es necesario que la iglesia de vez en cuando le recordemos que el Señor viene pronto. Muchas veces hemos dicho esto, de que el saludo de los hermanos en el tiempo del primer siglo era esa palabra aramea que es Maranata, que lo que quiere decir el Señor viene pronto. O sea, nosotros decimos, hermano José, Dios le bendiga. Ellos decían, hermano José, Maranata. Ay, se me había olvidado, ¿verdad? Maranata, el Señor viene pronto. Entonces, donde quiera que yo, Maranata, hermano, Maranata, hermano, Maranata. Entonces, todo el tiempo están recordando. Es interesante ver que la iglesia del siglo I estaban tan expectantes de la venida del Señor. El Señor se acababa de ir y ellos ya lo estaban esperando. Y aprovecho lanzarme un comercial. ¿Y cuál es el comercial? Esta semana, el domingo, voy a comenzar una nueva serie de mensajes sobre la primera carta a los tesalonicenses. Y estoy aprendiendo muchas cosas muy hermosas que yo se las quiero transmitir a ustedes. ¿Por qué razón? Porque allí el apóstol Pablo les contesta una gran pregunta a los hermanos, que ellos, escuchen, ellos vivían sin esperanza, porque en aquella época la filosofía griega había inundado toda esa región. Entonces la idea era, te morís y ahí terminó todo. Entonces no tenían ninguna esperanza. Entonces la iglesia estaba sufriendo, los estaban matando y entonces ¿cuál es nuestra esperanza? Entonces el apóstol Pablo les comienza a aclarar uno de los pasajes de las Escrituras más pero más claros sobre la venida del Señor. Y es interesante que Primera Tesalonicenses tiene 5 capítulos y en cada capítulo Pablo le menciona que el Señor viene una vez más. Yo le recomiendo que por favor lo lea para que el domingo usted venga preparado. Creo que en 5 minutos lo va a leer, o menos de 5 minutos. Ahora, retrocedamos. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque la iglesia tiene que cobrar esperanza. Porque yo me estoy dando cuenta de algo, yo no sé cómo se sintió usted, pero cuando estábamos viviendo lo de la pandemia, las iglesias cerradas y todo lo que estaba pasando, yo en ese momento le decía, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, necesito que vengas. Entonces ante las cosas que están en el mundo hoy, usted mira, se está hablando de guerra atómica, se está hablando de crisis económica mucho más grande y muchas otras malas noticias. Entonces, ante todo esto, los cristianos dentro de nuestro corazón clamamos, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a ver tu intervención divina en estos asuntos? ¿Cuándo tú vas a tomar control de todos los gobiernos del mundo y que te coronen como Rey de Reyes y Señor de Señores? Aunque Él ya es, pero le falta al hombre de esta tierra reconocer el señorío de Cristo. ¿Cuándo va a pasar eso, Señor? Pues la palabra de Dios dice, la Biblia aún más dice, de que usted y yo necesitamos vivir deseando, teniendo ese anhelo, en otras palabras, que el Señor venga pronto. No tenemos que ponerlo por tardanza, ¿no? O sea, no tenemos que decir, Señor, por favor, ven en 200 años. O como yo decía, Señor, no vengas hasta que yo me case.
No vengas hasta que yo me case. Ojalá que no digan los solteros así. No venga hasta que me case, Señor. Bueno, Dios me escuchó. Tenemos muchas cosas que nosotros queremos hacer en la vida, pero yo creo que no hay suceso más importante que la iglesia en este momento está esperando que el Señor regrese una vez más a esta tierra. Los cristianos de aquella época, y lo vuelvo a la carta de los tesalonicenses, fíjese, una de las razones por el cual Pablo les escribió la segunda carta fue porque ellos pensaban que el Señor vino y ellos se habían quedado. Mire cómo era así tanto, que ellos pensaban el Señor vino y no nos llevó. Y Pablo dice, no, no es así, y les comienza a aclarar cómo es la situación. ¿Por qué? Porque ellos en el primer siglo ya estaban pensando que el anticristo era el César romano. Ellos pensaban que el imperio de Roma era ese anticristo que estaba destruyendo la iglesia, porque en realidad estaba destruyendo la iglesia, estaba matando a los cristianos, estaban muriendo los grandes apóstoles, Pablo, Pedro, estaban siendo martirizados y parecería que nunca iba a terminar eso. Entonces ellos deseaban que el Señor viniera pronto. Ahora, con el pasado del tiempo, el Señor no vino. Y llega a pasar, como dijo el apóstol Pablo en otra ocasión, hay muchos que han tomado por tardanza la venida del Señor. Hay muchos que se burlan y dicen, ¿dónde está? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántos años ya que se dijo que el Señor va a venir y el Señor no viene? Hay muchas personas que hacen eco de eso y están diciendo de que a lo mejor quizás hemos malinterpretado la palabra de Dios. Pero este día yo quiero darles algunos pasajes bíblicos para que entendamos cómo es la venida del Señor Jesús. Porque hay muchas preguntas, hay tantas preguntas. Y lo primero que le quiero decir es que la segunda venida de Cristo a este mundo está dividida en 2 etapas. No solo en una, en 2 etapas. ¿Cuáles son esas 2 etapas? Número 1, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es algo bien importante. ¿Cuántos han oído la palabra el rapto de la iglesia? Amén. Ok, ¿saben usted que la palabra rapto no está en la Biblia? No existe en la Biblia la palabra rapto. Pero ¿por qué utilizamos la palabra rapto o es malo utilizar la palabra rapto? No, no es malo utilizarla. Sino se le dice rapto por la forma como pasará ese suceso. La palabra rapto, o la palabra donde dice que vamos a ser tomados, es una palabra que en griego es zarpazo. O sea, es lo que hace un gato. Si usted ha visto un gato o un león, que rápido mete la garra, rápido, de una manera tan veloz. Entonces dice que nosotros vamos a ser tomados en un zarpazo. O sea, va a ser así, en segundo, menos quizás décimas de segundo, vamos a ser transformados. Ahora, pero sí se llama arrebatamiento porque el Señor viene a llevarse a su iglesia. ¿Por qué el Señor viene a llevarse a su iglesia? Es la gran pregunta. Porque el mundo está a punto de entrar en lo que es la gran tribulación. Hermanos, la gran tribulación se divide en 2 etapas. La primera etapa es lo que se llaman los principios de dolores. Nosotros ya estamos viviendo los principios de dolores. No es que estemos ya metidos en la mega tribulación, pero esta es la antesala de la gran tribulación. Según la palabra de Dios, y yo explicaba el otro día aquí, hablábamos de que las 70 semanas de Daniel, la última semana de 7 años, se le conoce como la gran semana de la mega tribulación, por la razón que Dios va a tratar con el pueblo de Israel, para restaurar al pueblo de Israel. Ahora, en ese tiempo, escuche, en ese tiempo van a ver, y usted puede, como dije el otro día, ver los estudios de Apocalipsis que tenemos. En ese tiempo va a haber muchos conflictos de guerras como nunca antes, muertos en grandes escalas, guerras, van a perseguir a los creyentes que se hayan quedado o los nuevos convertidos. Va a ser algún tiempo muy difícil. Este hombre que va a aparecer, que va a ser un engendro de Satanás. O sea, cuando digo engendro, no malinterprete, sino que es una persona que para mí ya existe, pero que Satanás le dará su poder en el momento determinado, y cuando llegue ese momento determinado, él va a ser aclamado como el salvador de la humanidad, salvará la economía del mundo. Por eso es necesario que la economía quiebre, para que haya alguien quien redima la economía y todos digan, wow, qué bueno.
Por eso es que también el mundo está en guerra, en conflictos y cada vez se va a sumir más, porque es necesario que aparezca el Salvador y diga, yo traigo la paz. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos. Como recuerden los sellos de Apocalipsis, cuando se habla que entra el jinete en el caballo blanco con un arco para vencer. O sea, le fue dado, o sea, que no es Jesús, porque Jesús ya tiene autoridad y poder, pero ese le ha sido dado. Entonces, ese ser humano, escuchen, es un ser humano que debe venir del mundo de la política. Por mucho tiempo se señaló que el Papa podría ser el anticristo, pero no. ¿Por qué razón? Porque el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo, no viene de la parte religiosa. El que viene de la parte religiosa es lo que la Biblia le llama el falso profeta. El anticristo tendrá su falso profeta. O sea, el anticristo, el político, el economista, necesita a alguien que le ayude del lado de la religión. Entonces, eso va a haber una trinidad satánica. Satanás, el anticristo o el hombre de pecado y también el falso profeta. Eso pasando en la última semana de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Jesucristo quiere que la iglesia no pase la gran tribulación. Yo sé que en este momento hay mucho pensamiento de diferentes formas en las iglesias cristianas de todo el mundo. Lo que nosotros creemos es que el Señor se lleva a la iglesia antes que comience la gran tribulación. Pero hay otra línea que enseña que no, que la iglesia pasará a la gran tribulación. Hay otros que enseñan que la iglesia es llevada en medio de la gran tribulación. Entonces, diferentes formas de pensar. Nosotros podemos darle la interpretación. Pero la profecía, nadie puede decir yo tengo la interpretación 100% perfecta. La profecía la vamos entendiendo de acuerdo, se va desarrollando a través de los tiempos, ¿me entiendes? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que toda palabra profética va, como yo la comparo como la luz del sol, que va de aumento en aumento. Según van pasando los años, la vamos entendiendo mucho más y va tomando más fuerza y va tomando más sentido. Ahora, dicho esto, el Señor Jesús, Él habló de arrebatamiento. ¿Cómo habló Jesús de arrebatamiento? Mira, leamos Juan 14:3. Dice así: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, escucha esto, vendré otra vez y os tomaré conmigo. ¿Escuchó? Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Mira qué linda promesa. El Señor dice, yo voy a venir. ¿Y qué voy a venir a hacer? Dice, lo voy a venir a llevar conmigo. Amén. Ahora, Mateo 24, 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Podemos decir, dos estarán durmiendo en una cama, los esposos nos vamos y las esposas se quedan, ¿verdad? No, ¿verdad? Nada, ese ya es invento mío. Pero lo que el Señor está diciendo es de que habrán personas que van a desaparecer. ¿Por qué razón? Porque el Señor viene a llevárselas. Por eso, mire, parece una idea loca, pero de verdad le digo, en Estados Unidos se han tomado tan real esto, no sé si todavía existe, de que si iba un piloto cristiano o un conductor cristiano, tenían que poner a otro que no era cristiano a la par. Porque siempre pensaban de que iba a desaparecer y eso se iba a estrellar. Si usted ha visto películas muy famosas, no me recuerdo los nombres de estas películas, pero son unas películas sobre el rapto, ¿verdad? Se me olvida el nombre de esas películas. ¿Ah? Left Behind, sí, los que se quedaron. Entonces ahí uno puede ver cómo hay caos en el mundo, que los aviones se caen y se estrellan, que los trenes chocan, un caos tremendo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, se lleva a su pueblo, se lleva a su iglesia. Ahora, y esto está en Tesalonicenses, y esto me emociona a mí porque vamos a estudiar Tesalonicenses. Capítulo 4, 16 y 17. Recuerde, los hermanos de Tesalónica están diciendo, bueno, ¿cómo va a ser eso? Pablo, por favor, explícanos. Y Pablo le dice, porque el Señor mismo, escuchen, está hablando de Jesús, con voz de mando. ¿Qué es voz de mando? Hermano, usted ha estado en la parte militar. ¿Cómo le habla su superior a uno? Mire, se podría levantar. ¿Cómo habla el superior? Levántese.
¿Sí? Fuerte. Firme. Mire. Luego dice, con voz de arcángel. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis ve que la voz de arcángel, o sea, el arcángel es un ángel superior, que dice que casi, cuando Juan escucha, casi oyó como que fue un rugido de león. Y con trompeta de Dios. ¿Cuántos han oído los shofar? Los shofar. Los shofar es la trompeta que ocupan a veces en las iglesias, que es como de cuerno de carnero. Cuando eso se suena, tiene un sonido bien especial. ¿Cuántos de ustedes escucharon en YouTube, que estuvo de moda, que en varias ciudades están escuchando los sonidos de un shofar? ¿Cuántos se acuerdan de eso en el pasado? Si no, búsquenlos, que ahí deben estar. Sonidos de trompetas en el cielo. Y oí varios que era tremendo escuchar, ¿verdad? Muchos decían que no eran ciertos, otros decían que sí era cierto, pero es tremendo escuchar ese sonido. Así será la voz del Señor, dice, descenderá del cielo, pero escuche, no llegó a la tierra, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Pensemos, nuestra hermana Gloria, por ejemplo. ¿Quién más? Recuerdo otros hermanos que hermano Francisco Gómez, Francisco Cortés, hermanos que ya se nos adelantaron. Fíjese que también generalmente, pero mire, yo le quiero contar algo. Hace 2 o 3 viernes, no sé cuántos, 2 viernes atrás, fuimos a un cementerio, a un funeral. ¿Se acuerda que les conté que íbamos al funeral? Y cuando vamos al lugar que parecería que la mayoría de hermanos están enterrados ahí, que es el famoso Pínaru. Que es ahí, como dicen, ahí en ese cementerio se habla español ya. Fuimos a Pínaru y cuando andaba caminando y claro, esta vez solo fui a dar el pésame a la familia y solo a ver el funeral. Pero yo hacía recuento de cuántos funerales yo he hecho en ese lugar y cuántos funerales he ido. Yo decía, ¿cuántos hermanos están aquí sepultados? Y yo me quedaba viendo por un momento y decía, el día que el Señor venga, estos hermanos que están aquí, cuando se levanten, ¡hey, hasta el hermano nos volvemos a ver! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Y dice, porque aquí es lo que está diciendo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, esa trompeta final, esa voz de Jesús, quienes la van a escuchar primero, no son los que estén vivos. Los que la van a escuchar primero son los que han muerto en Cristo. Pastor, entonces quiere decir, y gracias por la pregunta, quiere decir de que cuando uno se muere se queda dormido y entonces cuando el Señor le hable, entonces uno se va a despertar. No. Hay un grupo cristiano que enseña eso. Cuando la Biblia habla que dormiremos, está hablando de esto físico, va a dormir. Esto físico se va a pulverizar, pero el Señor sabe cómo lo va a poner de nuevo en orden eso. Ahora, cuando uno muere, oiga esto, cuando uno muere, no queda dormido como cuando uno va a dormir. Cuando uno va a dormir, a veces uno no sabe qué es lo que pasa. Cuando uno muere, la Biblia enseña, y el Señor Jesús lo enseñó a través de la palabra, a través de la parábola de Lázaro. Una parábola no es una fábula. ¿Qué es una fábula? Por ejemplo, una fábula que la cigarra y la hormiga, esa es una fábula. Que es un cuentencito para ilustrarnos un principio, una moraleja. Una parábola es una historia real, con principios reales. Entonces, lo que pasó con Lázaro y el rico es algo real. El Señor sabía de lo de la eternidad porque Él venía de allá. Entonces, dice que cuando Lázaro, oiga bien esto, si no lo ha leído, yo le pido que lo lea. ¿Qué pasó? Cuando Lázaro se murió, no quedó dormido. Estoy hablando de Lázaro, de esa historia. No confunda el Lázaro que el Señor resucitó con este Lázaro. Este otro Lázaro. Lo que pasa es que Lázaro es un nombre común. Entonces, ¿qué pasó? Este Lázaro, cuando se murió, cerró los ojos, pero los abrió. Y cuando los abrió con los ojos de la eternidad. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual en este momento. Nuestros ojos están capacitados para ver el mundo físico. Pero si el Señor nos permitiera por un momento ver el mundo espiritual,
Podríamos ver lo que se está operando aquí. Yo le aseguro que podríamos ver los ángeles del Señor operando en todo el área. Así como también podríamos ver los demonios operando también. Cuando Lázaro murió y abrió los ojos al mundo espiritual, ¿qué es lo que vio? Ángeles. Los ángeles lo estaban esperando. Y los ángeles lo tomaron y lo llevaron a la presencia del Señor. Allá le llaman el seno de Abraham. Lo llevaron a ese lugar. ¿Y cómo estaba Lázaro? ¿Dormido? No. Estaba bien vivito. Estaba ahí con Abraham, disfrutando, porque en la tierra, ¿qué le pasó a él? En la tierra dice que el pobrecito no podía ni comer. El otro estaba comiendo a lo grande y disfrutando, y cuando había alguna sobra prefería tirárselo a los perros y no a él. Estaba enfermo. Los perros le lambían la herida. ¿Usted sabía que los perros en la saliva tienen una especie de anestesia? Cuando un perro está herido, se lambe y se lambe y se lambe, porque eso adormece. Y cuando él mira que una persona está herida, ¿y qué viene a hacer el perrito? A lamberlo y a lamberlo, porque él sabe que eso va a ayudar. Dice que Lázaro murió. Ahora, ¿qué otra cosa? Todos sabemos que Moisés murió. ¿Sí o no? ¿Verdad que la Biblia dice que Moisés murió? También todos sabemos que Elías murió. O sea, dice, sí, el Señor se lo llevó. Bueno, el Señor sabe a dónde lo tiene. O sea, corrijo, todos sabemos que Elías existió, pero está en algún lugar porque el Señor se lo llevó, lo traspuso a los cielos, ¿verdad? Y se cree que va a volver a la tierra y va a ser uno de los 2 testigos. Pero mire, lo interesante de esto es, en el monte de la transfiguración, ¿cuántos se acuerdan? ¿Quiénes estaban en el monte de la transfiguración? Moisés. Lo vieron. Lo vio a Moisés y Elías, lo vio, ahí estaban. O sea, que no estaban dormidos. Amén. Amén. Los saduceos, que eran una secta judía que juntamente con los fariseos gobernaban el país, los saduceos eran simpatizantes de la filosofía griega. Ellos no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en resurrección. Ellos fueron los que le hicieron aquella pregunta a Jesús, ¿se acuerda? Mira, Señor, hubo una mujer que murió el marido, y entonces nuestra ley dice que se tenía que casar el hermano del marido con esta mujer para levantar descendencia. Y murió total de que estuvo casada con los 7. Cuando sea la resurrección, Señor, ¿quién va a ser el verdadero esposo de esta mujer? Ninguno. Y el Señor le dijo, no, ustedes son unos ignorantes, están malinterpretando la palabra de Dios. Eso no va a ser así, les dice. Eso no va a ser así. Además de eso, el Señor también les aprovecha y decirle que Dios dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que no es Dios de muertos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira hasta dónde me he ido. Quiero decirle, porque aquí dice, y los muertos en Cristo resucitan primero. O sea, nuestros hermanos que se nos adelantaron ya están en la presencia de Dios. Amén. Ya están en el reino de nuestro Padre Celestial. Ya están ahí, están vivos. Y les aseguro que para ellos, aunque tengan 10, 50 años de muerto, el tiempo no existe ahí arriba, el tiempo existe aquí abajo. Para ellos quizás como que acaban de llegar. Por eso que la Biblia dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, allá arriba, como dice la palabra, es eternidad. Ahora, pero ¿por qué? Viene otra pregunta, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Tienen que resucitar si ellos están vivos. ¿Por qué no solo vienen? ¿Por qué tienen que resucitar? Bueno, por esta razón. El mundo espiritual se llama así porque está constituido de seres espirituales. ¿Qué es lo que determina que un ser es espiritual? Que no tiene cuerpo. Un ser espiritual no tiene cuerpo. Entonces, cuando entremos a la eternidad, la Biblia dice que no vamos a entrar como seres espirituales, sino que tendremos cuerpos glorificados. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo también en la iglesia de Corintios, él les explicó, usted puede leerlo, todo el capítulo,
Habló sobre los cuerpos que tendremos cuando resucitemos. Entonces, ese cuerpo, escuche, ese cuerpo es parecido como el de Jesús. A Jesús, cuando Él resucitó, por eso se le llama el primogénito de los muertos. No es porque no habían otros antes que habían resucitado. Otros ya habían resucitado, pero se volvieron a morir. Pero Jesús no volvió a morir. Ahora, ¿cómo era el cuerpo de Jesús? ¿Cómo actuaba el cuerpo de Jesús? Aparecía y desaparecía. Atravesaba las paredes. No había puerta que lo detuviera. Y cuando hubo que ascender a los cielos, ascendió sin ningún problema. Pero ¿cuál es la otra cosa? Que comía. La Biblia dice que a la orilla del mar de Galilea comió pescado asado, miel. Y cuando se le apareció a los discípulos, les dice, miren, vengan, porque los discípulos estaban pálidos, gritando, temblando, porque era un fantasma. El fantasma del Señor nos ha aparecido, fantasma. Y le digo, yo no soy ningún espíritu, yo soy Jesús, tóquenme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Hermano, ¿cómo es eso? Tóquenme, dijo, y aún más. Tengo las heridas para probarles que soy yo. ¿Se acuerda del famoso Tomasito? Ver para creer se llamaba él. Tomás, ver para creer, decía, hasta que no meta mis dedos en las heridas de las manos y en el costado, yo no creo, porque cualquiera viene a venir disfrazado de Jesús ahí y por eso me van a engañar. No, yo quiero tocar. Y Jesús le dijo, ajá, Tomasito, vení. Mete tus dedos en las heridas de mi clavo, donde tenía las heridas de los clavos, y mete tu mano en mi costado, ahí donde está la herida. O sea, solamente un cuerpo físico puede tener heridas. Ahora, el cuerpo glorificado que el Señor nos ha dado, mire, aquí yo le voy a dar una interpretación de todo lo que yo he leído en la Biblia. No crea que si usted murió de 70 o de 80 años con el pelo blanco y que ocupaba bastón, cuando usted resucite, va a resucitar de pelo blanco y con el bastón. Le aseguro que no. Esto de tener pelo blanco, de tener arrugas, de tener enfermedades y de la edad, es situación de esta tierra. Cuando resucitemos con este cuerpo glorificado, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor. Miren hermanos que usamos esto, lo vamos a echar a la basura, ya no más. Ya no más. Yo le decía el otro día al hermano Robinson, el que viene el hermano ahí en la silla, le digo, siempre acordate que aunque no tengas tu piecito, le digo, cuando resucites, si sos fiel, le digo, vos vas a saltar, le digo, como dice la Biblia, como los corderitos saltan, porque vas a tener tu cuerpo otra vez tal como Dios te hizo. Pero mire, dice, con voz de mando, dice, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Escuchó? ¿A dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. O sea que el Señor no viene a la tierra. Uno, por eso se llama arrebatado. Claro, arrebatado. El Señor, venite para acá, vámonos. Le voy a leer una porción de lo que él está mencionando, 1 Corintios 15, del 51 al 54. He aquí os digo un misterio. Ojo, y como yo digo aquí, en el ocultismo los misterios no son revelados. Usted tiene que avanzar en ciertos grados para que le vayan revelando los misterios. Pero se llama ocultismo. Pero en la palabra de Dios, la mayoría de misterios son misterios revelados. Hay cosas que usted... ¿Y quién hizo a Dios? No, mejor no diga nada. Deje eso a un lado. Eso no es importante. Pero aquí dice Pablo, miren, le dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Pablo dice, aquí yo he recibido una revelación y quiero que ustedes la entiendan. Dice, no todos dormiremos. ¿Qué está diciendo? No, hermanos, no todos nos vamos a morir. Hay personas que no van a experimentar la muerte. Usted dirá, bueno, esto fue escrito quizás allá por el año 50, 60 de nuestra era. A los que les dijo todo esto ya se murieron. Claro, se murieron, pero la palabra no solo fue para ellos.
La palabra sigue. ¿Para quién? Para la época de la generación que esté viva cuando esto pase. Dice la palabra, no todos vamos a dormir. O sea, lo digo de otra manera, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Quién es todo? Está hablando de los hijos de Dios. Yo explicaba el otro día, en la Biblia, la palabra para transformación es metamorfeo, de donde viene la palabra metamorfosis, que quiere decir cambiarte en otra persona. Entonces, ¿cuál es la transformación? La transformación es que las personas vivas vamos a estar paradas y cuando el Señor venga, recuerde, primero los muertos en Cristo resucitan y después los que estamos vivos, hoy oímos la trompeta y algo pasa en nuestro cuerpo. Dice aquí en la Biblia, vamos a ser transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiere hacer ese ejercicio? Abra y cierre los ojos, rápido. Un parpadeo, haga un parpadeo. Vaya, eso que usted acaba de hacer va a tomar, ese es el tiempo que va a tomar en que el Señor le dé el cuerpo nuevo. ¿Aló? En un parpadeo, cuerpo nuevo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptibles? Que ese nuevo cuerpo ya no se va a arruinar, ya no se va a enfermar, ya no va a doler la cabeza, ya no van a doler los huesos, ya no van a doler los oídos, ya no va a doler el estómago, ya no van a salir arrugas, ya no van a salir pelo blanco, ya no va a haber viejitos. Escuche, ya no va a haber personas viejitas. Usted, si hoy le cuesta caminar, pues ese día usted va a saltar como un jovencito una vez más. Obtendrá todo lo que ha perdido todo este tiempo. Cuerpo incorruptible, dice. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción. ¿Por qué? Porque vamos a vivir por una eternidad. Y esto mortal, o sea, que esto que se está muriendo, cada vez que nos levantamos nos estamos muriendo, hermanos. Y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Esta es la esperanza de la iglesia. Esta es la esperanza de la iglesia. El Señor en su segunda venida viene por esta primera etapa que se llama el arrebatamiento. Si usted mira el libro de Apocalipsis, no se encuentra exactamente, literalmente el arrebatamiento, pero se interpreta. Capítulo 4 de Apocalipsis. Juan está en la isla de Patmos. Y el Señor se le ha aparecido, le ha revelado las cartas a las diferentes iglesias. Ha tenido una visión tremenda del Cordero de Dios. Y en el capítulo 4, después de las cartas de las iglesias, exactamente, el Señor le dice: sube acá. Dice que él mira una puerta abierta en el cielo. Le están llamando: sube acá. Y él de repente va al cielo y mira la gloria de Dios en el capítulo 4 y capítulo 5. Mira el trono, describe el trono, qué es lo que hay ahí. Se ha interpretado que ese es el momento que la iglesia será llamada para ir allá con el Señor. ¿Qué vamos a ir a hacer al cielo? Si usted lee Apocalipsis capítulo 21, dice que se va a hacer la gran fiesta de las bodas del Cordero. Bueno, eso habla antes, en el 19. ¿Recuerda la canción que cantamos? Me alegraré. ¿Cómo era la? Me gozaré. Me gozaré. Porque vamos a ir a las grandes fiestas de las bodas del Cordero. En realidad, hermanos, una boda es un acto muy hermoso, muy precioso. Es un acto de alegría. Ahora, ¿qué es lo que está celebrando? Lo que se va a celebrar ese día que Cristo dice: finalmente tengo aquí conmigo a todos mis hijos de todas las generaciones y de todas las épocas. Los he traído de diferentes lugares y ahora se van a quedar aquí conmigo. Y vamos a celebrar esta unión con una gran celebración que se cree que va a durar lo que dure la gran tribulación. En la tierra va a estar la gran tribulación y en el reino de los cielos va a estar la gran fiesta de las bodas del Cordero. En otra ocasión el Señor dijo, cuando le dijo a los fariseos: ustedes van a ver, dijo, que en aquel gran día, dice, de todos lados van a venir y se sentarán a la mesa con los patriarcas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando eso pase, vamos a conocer a estos personajes bíblicos. Vamos a conocer a Abraham,
Vamos a conocer a Jacob, vamos a conocer a los profetas de Dios. Por favor, lea la Biblia, hermano, porque va a ser una vergüenza que de repente le diga, ¿cómo ha estado? Y le diga, mira, ¿leíste mi libro? ¿Y cómo se llama usted? Malaquías. ¿Y qué andas haciendo aquí? Que no sabías que yo tengo un libro de la Biblia. Pues fíjate que nunca lo leí. ¿Por qué? Porque dice que ahí van a estar todos. Ahí van a estar todos. ¿Y sabe qué? Va a haber comida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora nosotros, escuchen, tenemos el cuerpo glorificado. Un hermano que de verdad que lo amamos mucho. Él todo esto de los estudios bíblicos del hermano, decía, no, me decía, tenés que hablar más. Y antes teníamos los sábados y las clases a veces duraban hasta 1:30 por tantas preguntas que se hacían. Y él me decía, no, tenés que hablar más. Era nuestro hermano Francisco Gómez. Y un día, fíjese, casi como en el año que iba a morir, me dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño, me dice. Y en ese sueño yo me vi que había muerto. Y cuando yo morí, dice, de repente me encontré en una pradera verde, un verde que no tenés idea, me dice, un verde que en esta tierra no existe y con unas flores tan lindas, me dice. Y sabes que al fondo, me decía, al fondo miraba como una carpa como de un circo, me dice, y miraba, recuerda como lo que estamos viendo, esas banderitas que ponen, papeles con que cuando el viento las muevan hacen ruido. Me dice, pero unos colores están al fondo. Y yo miraba colas de personas, niños, y que iban y todos, era como el centro de recepción, el centro de bienvenida. Y me dice, y cuando me acerqué, me dice, ¿sabes lo que vi? Me dice, que ahí habían preparado mesas y ahí nos tenían todo lo que nos gustaba. Y cuando yo vi, ¿sabes qué vi? Todos esos dulces españoles que a mí me gustan. Esas comidas ahí estaban preparadas. Y cuando yo las vi me dijeron, y dije, ¿y todo eso? Y dije que alguien le dijo, bueno, es para ustedes, para darle la bienvenida. Aquí es todo esto para ustedes. ¡Wow! Yo en otra, los niños también, habían juegos para los niños. En otra ocasión yo tuve una experiencia, voy a ser corto porque el tiempo nos avanzó, muy similar. Pero para hacerle muy corto, también me vi yo haciendo cola ya. Y cuando iba en la cola, yo me veo que hay un lugar donde como una recepción. Y cuando llego a la recepción estaban preparadas la ropa que nos íbamos a poner. Y estaban, le digo así, unas túnicas blancas. Y entonces me la entregaron. Yo me sentía como cuando uno va al ejército, aunque no he estado, pero he visto, que le entregan el uniforme. ¡Pah! Y cuando ya me iba, el que estaba en la recepción me dijo, ¿querés alas o no querés alas? Y yo le dije, ¿y cuál es la diferencia? No, me dice, es que a muchas personas les gustan las alas y a otros no les gustan las alas. No, a mí no me dé alas, mucho bulto, le dije. Y seguí caminando. Y vieron otras cosas más. Pero imagínense, de alguna manera, el Señor nos da ciertos chispazos y nos dice, hay una eternidad. Y la gran pregunta es, yo sé que yo no me quiero morir. De verdad lo digo. Yo no me quisiera morir. Pero también yo sé que mi vida tiene un límite. Yo no puedo decir yo voy a durar 100 años. Yo no tengo ese poder en mi mano. Solamente Dios sabe cuál es el último día de mi vida. Entonces, por lo tanto, si yo sé que tengo un día de partida, yo quisiera, como a veces hablamos con mi esposa, que el Señor mejor viniera y no atravesáramos ese proceso de la muerte. Pero Dios sabe. Dios sabe. Pero llegando a ese punto, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, hermanos, no se pongan tristes. No sean como los que no tienen esperanza. Yo leí un comentario este día preparando un mensaje el domingo, que tremendamente en la ciudad de Tesalónica descubrieron un cementerio. Y en el cementerio había como un mausoleo y todavía se podía ver en griego estas palabras: no hay esperanza. A los que están en la tumba, no hay esperanza en ese cementerio. Posiblemente era de la época de Pablo y por eso él usó estas palabras: no sean como los que no tienen esperanza. Por eso yo digo, hermanos, cuando partamos de esta tierra no es un hasta nunca, es un hasta pronto. ¿Por qué razón? Porque nos volveremos a ver, estaremos en la eternidad. Pero no hablemos de la muerte mejor, pastor. Ok, hablemos de lo que estamos esperando en este momento.
y que es la venida de Cristo. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia. De una manera rápida se lo traté de explicar. Espero que usted este día haya sido motivado a prepararse. ¿Hay hermanos que se van a quedar? Sí. ¿Por qué razón? Porque no están preparados. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos la han leído? Amén. Mateo 25. Las 10 estaban esperando al esposo. Las 10. No solo 5, las 10. Las 10 se cansaron de esperar. Las 10 se durmieron. Estar dormido, hermanos, es señal de que no estás esperando. ¿Cuál fue la diferencia? Que 5 de ellas habían llevado aceite extra. Porque el Señor, la razón por la que contó esa parábola fue para estar preparados para la venida del Señor. Yo te quiero instar, iglesia, a prepararte. El Señor ya tiene un día, nosotros no lo sabemos cuándo es el día de la venida. Pero es mejor vivir preparado, porque podría ser ahora, podría ser mañana, podría ser el otro año, pero tenemos que vivir preparados. ¿Y cómo uno vive preparado para esto? Bueno, lo más importante, estas vírgenes o estas doncellas o estas muchachas tenían aceite para echar en sus lámparas. ¿Cuál era el propósito de la lámpara? Alumbrar. Muchos han interpretado que es el Espíritu Santo. Sí, es cierto, todos necesitamos el Espíritu Santo. Pero si usted mira con más cuidado, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que la enseñanza del Señor es luz y es lámpara para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, el Espíritu Santo, pero guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Significa obedecer. Yo siempre digo, no me obedezca porque soy pastor, solo soy un hombre, pero obedezcamos a la palabra del Señor. Si está en la palabra, no tiene que andarle buscando más interpretación. Está claro, específico, sigamos lo que dice la palabra. Muchos creyentes se van a quedar. ¿Por qué? Porque no siguieron la palabra. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a continuar la semana que viene con la ayuda de Dios, con la segunda parte de la venida de Cristo. Uno es el arrebatamiento y la próxima semana vamos a hablar sobre la venida visible de Cristo a la tierra. En cortas palabras, no va a ser tan profundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Tú sabes, Señor, que mientras preparaba esto, mi propósito era, yo solamente quiero ser un mensajero, un atalaya, que le diga a todos los que me escuchan, prepárate, Maranata, Cristo viene, porque sé que la espera cansa, la espera produce sueño, pero yo quiero preparar a este pueblo con el conocimiento de tu palabra, con el conocimiento bíblico, que es nuestra luz, que es nuestra lámpara, como tú dijiste, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, este conocimiento bíblico se aplica a nuestro corazón, y que si hay cosas que en este momento no están bien, que nos arrepintamos. Hay perdón en Dios, no hay condenación, fuimos perdonados. Es tiempo de restauración. Es tiempo de restaurar el alma. Es decir, Señor, no quiero que por nada del mundo me quiero quedar a la megatribulación. Yo me quiero ir contigo, Señor, y estar en la eternidad. Cantamos al Señor. Gracias, Señor.